En este momento quiero hacer dos preguntas. Son sumamente importantes, de hecho son de vital importancia. No las tienes que responder solamente, las respondes en tu mente. Si usted muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? No contesten. Contesten en la mente. Y si muriera hoy y el Señor le pregunta por qué debe dejarlo entrar al reino de los cielos, ¿cuál sería su respuesta? Porque para esas preguntas hay solamente una respuesta válida. Es la respuesta de la palabra, es la respuesta de la Biblia, es la respuesta del diseño del Señor. Uno puede tener, y uno ha escuchado muchas cosas y muchas opiniones. Inclusive uno mismo puede tener su propia opinión. Pero solamente hay una respuesta válida. Todo lo demás no cumple lo que el Señor dice. Así que es importante ver lo que la palabra de Dios dice. El texto que vamos a ver hoy, Martín Lutero hablaba de él como la Biblia en miniatura, le decía, porque decía que este versículo contiene todo, ¿verdad? Todo el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación, en un solo versículo, y ese versículo es Juan 3:16. En la versión Reina Valera del 60, que es la que vamos a estar utilizando, son 30 palabras que componen este texto de Juan 3:16, que yo creo que es el versículo más famoso de toda la Biblia, ¿verdad? El más famoso de toda la Escritura. Así que les voy a invitar a estar en pie para leerlo. Martín Lutero, cuando estaba en su lecho de muerte, estuvo todo el tiempo pensando, mencionando este versículo, todo el tiempo. Y cuentan que al momento de él morir, ¿verdad? Cuando estaba muriendo, repitió 3 veces este versículo, uno tras otro, lo dijo en latín. Nosotros lo vamos a decir en español, ¿está bien? Lo vamos a leer en español. Pero yo quisiera que lo repitamos 3 veces también en este día, en esta mañana. Amén. Y que lo hagamos juntos. Pues vamos a leer la palabra del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos quién decía la gente que era Él, ¿verdad? Empezaron a decirle, ¿verdad?, diferentes cosas, Jeremías, Elías y cosas así, pero Pedro le dice, tú eres, ¿verdad?, el Cristo, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Y dijo, y también le dijo, Señor, cuando él le dijo, ¿verdad?, eso le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, solamente tú tienes palabras de vida. Y pido al Señor que podamos entender eso, que cada uno de los que está aquí podamos entender eso. No hay vida en otro lugar, no hay esperanza en otro lugar, solamente en Cristo Jesús. En este texto vamos a ver lo que dice el texto. Y hay muchas cosas que podemos decir, ¿verdad? La Escritura es increíblemente grande. El Dios es demasiado grande, ¿verdad? Así que para nosotros es un océano
del que apenas nosotros podemos decir algunas cosas. Pero vamos a hablar de Dios y del amor de Dios por el mundo. Vamos a hablar de cómo Dios demostró ese amor a nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de el amor de Dios específicamente para aquellos que creen, y finalmente el regalo de la vida eterna, que es lo que dice este versículo, ¿verdad? Este versículo de Juan 3:16. Hay unas verdades aquí, o sea, como decía Martín Lutero, o sea, lo que este versículo dice es todo el plan ese de salvación para la humanidad que vive en pecado, que está lejos de Dios, que no tiene esperanza y que si muere así, lo que le espera es una condenación eterna. Y este versículo de la Escritura, un solo versículo de la palabra del Señor, nos habla de lo que Dios ha hecho. Así que Dios nos ayude a entender. Primeramente, ¿quién es Dios? Porque no es un asunto de creer en cualquier Dios. La gente piensa que lo importante es tener fe en algo, y que si es religioso está bien. Y por eso hay dichos que dicen que todos los caminos conducen a Dios y esto y lo otro, y vemos tantas religiones en el mundo. Pero no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un solo Dios, un solo Dios. Y es importante que nosotros adoremos y sirvamos a ese Dios, al Dios que dice la palabra. Y no el Dios que yo creo, no el Dios que dicen las personas en la radio, en la prensa, los estudiosos, los profesores de la universidad. No, el Dios de la Biblia. Y nosotros vemos que ese Dios de la Biblia, dice la palabra, que es el creador, que es el gobernante amoroso de toda su creación. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, vemos parte de esto, ¿verdad? Dice aquí la Escritura: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste todas las cosas. El Dios de la palabra es un Dios creador. Nadie creó a Dios. Él es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Y creó todas las cosas. Y las creó de donde no había nada, Él creó. Él no está sujeto a las leyes físicas como de nosotros. El tiempo no tiene ninguna limitación de tiempo, de espacio, absolutamente nada. Y Él gobierna todo, Él creó todo. Y como parte de eso vemos también que la Escritura dice que Él creó al hombre con un propósito, ¿verdad? De que juntamente con Él, de hecho la creación del hombre fue el hombre y la mujer, dice la palabra que fueron hechos creados a imagen y semejanza. Y nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 1, cuando los crea, que los crea para que también gobiernen juntamente con Dios. Esa creación maravillosa, porque no estaba contaminada por el pecado. No había maldad, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no había injusticia, no había nada de eso. Era perfecto, Dios lo crea perfecto. Crea al hombre y a la mujer para que también gobiernen con Él en esa maravillosa creación perfecta allá en el huerto del Edén. No había ningún problema. Él lo creó todo, lo creó perfecto. Y la Biblia es clara en eso. El Salmo 92, bueno, podemos leer Génesis 1:1, el primer versículo de la Escritura, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de todo y de todo lo que en ellos hay. No lo vamos a leer completo. En el Salmo 92 dice la palabra: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que hubiera cualquier cosa en la creación, ya Él era Dios, Él es Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo también está hablando de ese Dios, de la palabra. Y dice aquí: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Todo. Cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a los filósofos de su época, allí en el siglo I, el apóstol Pablo le estaba hablando a esos eruditos y a esos filósofos, y les está hablando de Dios, del Dios de la Biblia. La gente puede referirse a Dios y usar esas mismas 4 letras, pero estar hablando de cosas diferentes. Hay un solo Dios. Y esta gente tenía muchísimos dioses, pero allí va Pablo para hablar
del Dios verdadero, el único Dios verdadero y el único Dios donde hay salvación. Y allí en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 27, hablándole a estos filósofos allí en el Areópago y todo eso, él le dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Empieza a aclararle. Porque ¿cuántas personas tienen un Dios metido en un templito, metido en una imagen? No. Él es el creador del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, Dios no necesita nada, Dios está completo en sí mismo. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Y dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Él creó todos los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Hasta cuándo van a vivir? ¿Hasta cuándo va a estar esta tierra, los tiempos de la tierra? Porque la Biblia dice que esto no es para siempre. Llegará un momento en donde ya las puertas de la salvación se cerrarán. Y ya nadie podrá ser salvo después de eso. Versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira qué hermoso. Y así es. Aún en medio de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad, Dios está cerca. Dios está cerca. Dios está, si usted pregunta, pastor, Dios está cerca de mí, Dios está cerca de ti también. Dios no tiene que probar nada. Dios es Dios. Él es el soberano, el creador. Los que no quieran creer y que sean ateos, la Biblia les llama necios. Y nosotros no tenemos que defender a Dios. Nosotros no tenemos que estar probando a Dios y eso. No. Él está completo en sí mismo. Él es soberano. Y cuando Él quiere, Él hace y Él se revela. Y hay tantas y tantas historias de eso. En el Salmo 14, las primeras palabras del Salmo 14 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, a ese Dios creador de todas las cosas, que crea al hombre a su imagen y semejanza como la máxima expresión, para que gobierne también juntamente con Él en ese mundo perfecto que Dios creó, vemos los atributos también a través de la Biblia de ese Dios en el que nosotros creemos. Él es omnipotente, o sea que todo lo puede. No hay absolutamente nada ni nadie con más poder que Él. Él es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es omnisciente, conoce todo, hasta nuestros pensamientos más profundos. Él conoce y no tiene limitación de tiempo, ¿verdad? Conoce el pasado, el presente, el futuro. Él es todopoderoso. No hay absolutamente nada que Él no pueda hacer. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es infinito. Él es santo, Él es perfecto, puro, no tiene culpa alguna. Es incomparable en su pureza y perfección. Él es amor, no solamente da amor, sino que la misma palabra dice que como parte de su esencia, de su naturaleza, Dios es amor. Eso es parte de Él. Un amor infinito, no un amor como el de nosotros. Un amor que el mundo no tenía una palabra para Él. Se tuvo que crear la palabra ágape, porque ese amor no existía. Porque no es un amor humano, es un amor de Dios inquebrantable totalmente. Parte de los atributos es que Dios también es inmutable, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo, el que fue, el que es y el que ha de ser siempre. Él es autosuficiente, no necesita absolutamente algo de nosotros. No hay algo que le falte a Dios. Él es justo, dice la palabra. Todas sus acciones son rectas, son totalmente imparciales. Él es perfecto en su juicio. Es misericordioso, se compadece de todos y ofrece perdón. Él es fiel. No es como los hombres que prometen y no cumplen. Dios lo que promete lo cumple. Él es fiel.
podemos confiar totalmente en Él. Es sabio. Es la fuente de toda sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino sabiduría de lo alto, de Él mismo. Él es Salvador. Es el único camino. Él es el único que puede redimir, rescatar, salvar, perdonar. Él es el único que puede librar de la esclavitud del pecado a la raza humana. Y es trascendente. Aun cuando podamos entender todas estas cosas y hablar de los atributos y ver lo que dice la Biblia, nosotros nunca vamos a poder entender a Dios. Porque Dios es demasiado grande. Eso es parte del problema de nosotros y de nuestra ignorancia y prepotencia y arrogancia. Creer que nosotros podemos, ¿verdad?, definir a Dios y entender completamente a Dios. No. No es como si pudiéramos coger un sapo de eso en biología y abrirlo para entonces evaluarlo. No. En esta mente finita, no. De hecho, nuestra relación con el Señor a través de la Escritura no es un asunto, ¿verdad?, de conocimiento y de inteligencia, no, es un asunto de fe. Es un regalo de Dios por fe. Donde a veces las mentes más brillantes no pueden verlo, no pueden creer en Él, no pueden entenderlo, no pueden recibirlo. Pero Dios lo ha hecho con todos, ¿verdad? Con los simples. Y los que ante el mundo no son tan simples también. Porque de hecho Pablo era un hombre con muchas cualidades humanas y muchos privilegios humanos. Y estudió en la mejor universidad, ¿verdad? A los pies de Gamaliel y todas esas cosas. Y él mismo, cuando conoce al Señor, eventualmente dice, mira, yo, por amor a Cristo, por el conocimiento de Cristo, por Él, por quién es Él, todo lo tengo por basura con tal de ganarlo a Él. Y ese Dios creador, que no tenía por qué amarnos, no tenía por qué preocuparse por nosotros, no tenía que hacerlo. Pero lo hizo. Y nos amó hasta el fin. Y nos amó con amor eterno. Y dice aquí que Dios amó al mundo entero. Hay gente que dice, algunos dicen, no, Él solamente amó a los escogidos. Y a los demás que no iban a conocer al Señor, que no lo iban a servir, que lo iban a rechazar, a esos no los amó, a esos los aborreció y los odió. Yo no puedo entender esa teología. No puedo entender esa doctrina. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Dios ama al mundo porque esa es su naturaleza, ese es Él. Y no se goza de la injusticia, como dice la palabra, no se goza del dolor. ¿Cuántas veces vemos a Jesús llorando, no llorando, ¿verdad? Lo vemos en la Escritura en una ocasión llorando, pero que se compadecía, que sufría por los que sufren. Escucha bien, tú que estás aquí, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ama y tú eres especial para el Señor. Tú eres especial para Dios. No es casualidad que tú estés aquí. No lo es. A lo mejor para ti tú no puedes entender estas cosas, pero los que llevamos caminando con el Señor un tiempo sabemos que no hay casualidad. Dios tiene un propósito. Y oramos para que ¿verdad?, sea cumplido en ti en este día. Así que Dios hace esta maravillosa creación sin pecado. Crea la máxima expresión de sí mismo en el ser humano para que gobierne junto con Él. Pero tristemente hablando, ¿qué pasó? Le dio la espalda el hombre a Dios. Le da la espalda. O sea, mira lo que Dios le dice. Dice, tú puedes comer de todo árbol, de todos los árboles. Solamente de uno no vas a comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no vas a comer. Porque el día que tú comas de ese día vas a morir. Y tristemente comió de ese árbol y murió. Yo me imagino que se habrá sorprendido cuando no murió físicamente inmediatamente. Me imagino que dijo, déjame ver, se supone que yo caiga aquí para arriba ahora. Estoy vivo.
Satanás tenía razón. No. Ahí murió. No solamente espiritualmente, que es lo peor, sino que físicamente también llegó la muerte ahí como consecuencia. La muerte física y la muerte espiritual. De ahí en adelante dice la Escritura que toda la raza humana ha sido contaminada con el pecado y todos nacen en esa condición. Si volvemos al Salmo 14 y leemos los primeros 4 versículos, nos habla de la condición que nosotros tenemos una vez le hemos dado la espalda a Dios. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero ¿qué pasó? Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Así que eso es parte de la condición del ser humano. Dios lo creó para amarlo, para que gobernara junto con él. Pero entonces allí le da la espalda. Y todos nosotros estamos representados en eso. Hay gente que dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Yo te voy a decir una cosa, Dios no te va a culpar a ti por los pecados de Adán y Eva. Dios te va a culpar por los pecados tuyos. Así que olvídate de Adán y Eva si quieres. Satanás es un mentiroso. Dice la palabra que Satanás vino para matar, para robar, para destruir. Y esa es la meta de Satanás. Engañó a esa mujer y a ese hombre, porque fue a ambos. Y mira lo que le dice la serpiente. Con que Dios os ha dicho, le ha dicho a ustedes, no coman de todo árbol del huerto. Fíjate la afirmación o el énfasis de él en lo negativo. Cuando Dios le dijo, mira, ustedes coman de todo árbol, excepto este. Pero él lo lleva, él les dijo que no comieran de este árbol. Resalta ahí lo negativo. Y nosotros vemos lo que le está susurrando realmente al corazón del hombre. Lo que le está diciendo, mira, Dios ha preservado esto a ti, Dios no te ama, Dios lo que no quiere es que tú, o sea, lo que te quiere es a ti obligar, lo que quiere es que mantenerte a ti cautivo de alguna manera. Eso es lo que está implicando. Mira, si Dios te amara a ti, te hubiera dado todo, ¿por qué no te dice que no en este árbol? Y eso es lo mismo que Satanás sigue susurrando hoy día. Eso es lo mismo. Te sigue diciendo a ti, si Dios te amara tanto, ¿verdad? ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú sufres como tú sufres? Si Dios te ama tanto, ¿por qué tú te sientes solo? ¿Por qué tú te sientes sola? Si Dios te ama tanto, ¿por qué tú tienes necesidades? Si Dios te ama tanto, tú no hubieras pasado por lo que pasaste. Tú no hubieras sufrido lo que sufriste. Y Satanás sigue susurrando las mismas cosas. Claro, susurra otras cosas más. Eso de Dios, eso es pamplina de la gente. Dios no es real. Tú lo puedes todo. Mentiras. Cuánta tristeza. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes también en esta semana, hace 3 días, yo no me puedo olvidar, ¿verdad?, de Noelia Castillo. Hace 3 días se quitó la vida por eutanasia en España. Una joven, hermosa, española de 25 años, con el aval del Tribunal Superior de Derechos Humanos, le quitaron la vida, ella se quitó la vida allí. ¿Qué le está pasando a este mundo? A los que estaban batallando y que batallaron infructuosamente para evitar esto, esos eran los malos. ¡Qué dolor! Cuando uno entiende la palabra y lo que dice la palabra y lo que estamos hablando, es como si yo viera al mismo enemigo de las almas susurrándole a esa pobre mujer. No hay esperanza. Quítate la vida. Qué dolor.
horror y qué mentira. Veo por aquí a Enid Castro, que como parte de su testimonio, ella quería quitarse la vida, intentó quitarse la vida. Y Dios ha sido bueno y le sirve al Señor por hace un montón de años, como 78 por ahí. ¿Cuántos aquí que consideraron quitarse la vida? Porque Satanás le decía que no había esperanza, que no había camino. Llegó el Señor y transformó esa vida. Y hoy le sirven al Señor por años ya. Así que levanten la mano los que están aquí que en algún momento consideraron el quitarse la vida como un camino. Mire todos los testimonios aquí. Pero Satanás dice que no. ¿Quién dijo que el sufrimiento termina cuando tú te quitas la vida? ¿Quién dijo eso? Porque la Biblia habla claramente de que la vida no termina cuando esta vida física acaba. Y hay una vida eterna y hay una condenación eterna. Pero claro, uno de los nombres de Satanás es que es el padre de mentiras. Qué triste. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, la primera parte de ese versículo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer otra vez Juan 3:16, pero vamos a leer varios versículos más en esta conversación. Lean conmigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué triste. Pero Jesús vino a proveer un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino. La Biblia dice claramente que el mundo está como está, no por culpa de Dios. Es más fácil echarle la culpa a Dios. Y las personas en sus cuestionamientos con los cristianos y con la palabra de Dios y con la iglesia del Señor y con los evangélicos y todo eso, dicen, no, ese Dios es malo, que permite la maldad, que permite que mueran niños. No, el mundo está como está, no por Dios, sino por el pecado del hombre. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Aquellos que se quejan de que niños mueren sin hambre, yo siempre doy el mismo ejemplo. Mira, el hambre, los niños que mueren de hambre en el mundo, mira, en un segundo se acaba eso. Tú sabes que si a nosotros nos importara, porque hay suficiente dinero y comida en el mundo para que eso no pase. Pero tú sabes que no nos importa. Somos culpables también. Pero es más fácil culpar a Dios. El mundo está como está, precisamente porque le hemos dado la espalda a Dios. Así que nosotros vemos cómo Satanás engañó a Adán y Eva y entonces esa naturaleza caída pasó a todos nosotros y estamos en la misma condición. Y a lo mejor yo leo esto y tú estás ahí y tú dices, yo no soy así, yo no soy tan malo. Oye, ¿cómo habla ese pastor? Bueno, yo estoy leyendo la Biblia. Inclusive estoy leyendo palabras que salieron textualmente de la boca de Jesús. Pero es que en general nos creemos buenos. Nos creemos que no somos tan malos como los demás. ¿Por cuántos pecados fue destituido Adán y Eva? ¿Por cuántos?
por un pecado. Fueron destituidos de la gloria y ese pecado y toda esa naturaleza pasó a todos los hombres en toda una humanidad por los siglos de los tiempos en este mundo. Un solo pecado. ¿Cuántos has cometido tú? El ministerio de Living Waters le hace una pregunta a las personas. Es como un pequeño examen. Considerando la ley de Dios. Los mandamientos, algunos mandamientos. Así que yo quiero hacer este examen. No es para que contesten en voz alta. Contesten en el pensamiento. Si quieren levantar las cejas y eso, que eso no es el problema. Primera pregunta. ¿Se considera una buena persona? ¿Usted se considera una buena persona? ¿Usted cree que iría al cielo cuando muera? Ahora vamos a las otras preguntas. ¿Alguna vez usted ha mentido? Aunque sea una mentirita pequeña, es mentira. ¿Usted ha mentido? No me contesten. Pueden levantar las cejas si quieren. ¿Cómo se le llama al que dice mentira? ¿Qué es un qué? Eso lo pueden contestar, está bien. ¿Alguna vez le pregunto a ustedes, a cada uno de los que está aquí y los que nos están escuchando por internet, ¿alguna vez tú has robado algo? Aunque sea algo pequeño, sin valor, ¿has robado algo? ¿Cómo se le llama al que roba? ¿Qué es un qué? ¿Cuántos de los que están aquí, le voy a decir, pedir, sí, ahora sí, levanten la mano. ¿Cuántos aquí se han tomado algo que no es suyo? ¿Ok? Le pueden levantar la mano, la pueden levantar. Los que no la levantaron, Dios tenga misericordia de ustedes también. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has mirado a alguien con lujuria? ¿Has codiciado lo que no es tuyo? ¿Has tenido sexo fuera del matrimonio? ¿Has visto pornografía? Dice la palabra que todos nosotros compareceremos delante del tribunal de justicia. Después de lo que tú has contestado en tu mente, ¿cómo tú vas a salir en ese juicio? ¿Inocente o culpable? Todo el mundo saldrá culpable. Por eso es que aquí no hay absolutamente nadie que pueda agarrar piedras para tirarle a otros, porque aquí todos hemos pecado. Pero la maravillosa noticia, las buenas noticias incluyen que a pesar de nosotros haber dado la espalda a Dios, ofendido a Dios, hemos pecado al Señor, la buena noticia es que aún así Dios nos amó e hizo provisión para que nosotros pudiéramos ser salvos. No solamente se quedó en palabras, no solamente se quedó en teoría, sino que entregó a su Hijo Jesucristo, siendo Dios mismo, perfecto, santo, sin mancha, sin pecado. Porque tú sabes que dice la palabra, como dije ahorita, que la paga del pecado es la muerte. Así que si hay pecado, tiene que haber muerte. Es la consecuencia. Y para que nosotros, aquellos que crean en el Señor, sean librados de la muerte, alguien tenía que morir. Un sustituto. Y ese sustituto en ese sacrificio tenía que ser perfecto. Por eso es que tú ni yo podíamos, ni tú ni yo podíamos, porque tú y yo no somos perfectos. Y el único precio que se podía pagar allí, con una sangre para limpiar el pecado totalmente, borrar el pecado, era una sangre perfecta. Nadie podía hacer eso. Por eso es que Cristo tenía que ser Dios, es el único. Y la maravillosa palabra de Dios nos habla de que Jesucristo, claro, es Dios, puede hacer ese sacrificio, paga el precio, porque vence el pecado, pero también derrota a la muerte, porque entonces Él resucitó y reina. De manera que los que crean en Él reciben el perdón de Dios, pero también reciben la vida de Dios, esa vida resucitada. Eso era lo que cantaban ahorita en el glorioso intercambio. Todos aquellos que creen reciben el perdón de Dios.
Pero ¿qué recibió Jesús? ¿Qué recibió el Hijo de Dios? Recibió toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra culpa. La recibió Él siendo perfecto y siendo santo. Y dice la palabra, hay un versículo en Romanos capítulo 8, en la primera parte del versículo 32, que dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira lo que dice la palabra. Sabemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en tres personas, un misterio que no podemos entender. Pero imaginen esa comunión perfecta. La palabra dice, en Juan 5:20, dice que el Padre ama al Hijo, refiriéndose a Jesús. En Juan 17, cuando Jesucristo estaba orando, le dice al Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo, le dice Jesucristo a él. Yo tengo dos hijos, uno tiene 29 años, el otro tiene 26 años. Tengo una relación hermosa con ellos. Los amo profundamente, increíblemente. Ellos me aman a mí, espero. Pero no es una relación eterna y no es una relación perfecta. Pero el Padre y el Hijo tenían una relación perfecta. Y aún así la palabra dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así de grande es el amor de Dios. Y piensen en aquella noche, en Getsemaní, Jesucristo allí orando, con esa presión terrible de lo que le esperaba, unas horas más tarde. Y oraba, Abba, Padre, Papi, Papito Dios, si es posible que pase de mí esta copa. Y Mateo registra que él oró esa oración no una ni dos, sino 3 veces. Abba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús le ruega al Padre que lo libere. Pero Dios no lo libra. No lo libra únicamente por amor y para proveer salvación a los hijos de Dios. Imagínense al Señor allí, con aquellos brazos extendidos, todo lo que sufrió, toda esa corona de espinas, todos esos azotes. Imaginen cómo estaba. Algunas películas nos han ayudado a visualizar ese sufrimiento. Y estando allí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo del Padre clamando al amado de su alma, al gozo del corazón de Él, clamando. Pero no hay respuesta porque la ira de Dios fue puesta sobre Él. La ira por los pecados de todos aquellos, nosotros. Y Él recibió todo ese pecado, todas esas mentiras, robo, adulterio, fornicación, todo eso que hemos hecho, toda esa maldad. Recibió eso. Y el Padre de misericordias, ¿qué nombre de Dios? No mostró misericordia con su Hijo. Mostró misericordia con el pueblo de Nínive, que era un pueblo malo. Mostró misericordia. Mostró misericordia con Manasés, un rey terrible, malísimo, que sacrificó niños y todo. Y le pidió perdón a Dios y Dios lo libró y lo perdonó. Pero a su Hijo no. Únicamente porque no había otro camino de salvación. La salvación es gratis para nosotros, pero como siempre digo, fue tan costosa para Él. Pero ciertamente Jesús era Dios y venció a la cruz, venció a la muerte y reina en gloria y vive y está aquí hoy día. Él resucitó. Me gustan las palabras de Octavio Winslow
que dijo lo siguiente: ¿quién entregó a Cristo a morir? ¿Quién entregó a Cristo a morir? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Esa es la verdad. Fue el Padre el que entregó al Hijo y lo hizo por amor. ¿Habrá algún amor más grande que ese? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo, pero la salvación no es para todo el mundo. La salvación no es universal. Hay gente que piensa, no, Dios es tan bueno. Y el pastor mismo dijo ahorita que Dios es amor, esa es su naturaleza. Él no va a condenar a nadie. No, ya vimos en la palabra que no es así. Dios es amor, pero Dios es justicia también. Y aquí mismo, si analizamos bien el texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es verdad, amó al mundo. Pero ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay una condición. ¿Quiénes son los que reciben esa vida eterna? Aquellos que creen. Así que no es todo el mundo. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos. Las iglesias no pueden salvar a nadie. La iglesia bautista de Gremio no puede salvar a nadie. Ninguna iglesia, la católica, la pentecostal, la que sea. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Reconociendo que hemos pecado. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Creyendo en Cristo Jesús, en Él, rindiendo nuestra vida a Él, pidiéndole perdón. Y los que hagan eso, dice la Escritura, que son hechos hijos de Dios, los que le reciben. Y sus vidas son transformadas. La palabra habla de una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que pasa con los cristianos. Eso es lo que el mundo no puede entender. Que de momento dicen, mira, se convirtió en un loquito, es un fanático. Y aquellos que creen, ¿qué obras tengo que hacer? ¿Qué obras de qué? ¿Qué obra tú puedes hacer para obtener la salvación? ¿Qué obra tú puedes hacer para mantener la salvación? También la palabra claramente dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? ¿Qué tú vas a hacer con Él? Saldrán de aquí ahorita 2 personas, unas perdonadas, habiendo recibido el perdón de sus pecados, totalmente. No importa el tamaño del pecado, totalmente. Si se arrepintieron y rindieron sus vidas al Señor, saldrán perdonados y eso es para siempre. Y saldrán otros que habrán rechazado la palabra de Dios y habrán rechazado el llamado del Señor, que no quieren venir a la luz y saldrán como entraron, muertos en sus delitos y pecados. Lo triste es que tú tengas hoy una cita con la muerte. Pero uno no puede venir a los pies del Señor porque Él tiene miedo a la muerte. Uno viene a los pies del Señor porque uno reconoce que es pecador y reconoce que no hay otro camino que es solamente Jesucristo. Yo mismo decía, y la iglesia, yo sé, imagínense, yo llevo 40 años aquí, ustedes me conocen, pero esto no es para ustedes, hermano, esto es para los que nos están visitando y los que son nuevos, que no hayan escuchado parte de mi testimonio. Pero yo mismo decía que Dios no existía, o sea, sufrí mucho. En mi hogar, donde crecí, había muchas peleas, todo el tiempo mi papá y mi mamá estaban peleando. La vida de adulterio de mi papá era terrible, como músico, y los problemas en casa. Y las discusiones. Y fui abusado sexualmente cuando pequeño. Y maltratado y terrible. Y el dolor. Luego mis padres se divorcian. Y se divorcian de nosotros, como yo digo. Y cada cual empezó a vivir su vida. Y yo, siendo el mayor de 4 hermanos, veía como todo el sufrimiento, todo eso, toda esa ira, todo ese rencor. Y entonces creció esa rebelión contra Dios. Y yo decía, ¿qué Dios? Ni qué Dios no existe. Dios no existe. No hay nada. Y me reía de los aleluya.
Y buscando llenar esos vacíos, caí en el vicio y en las drogas. Y me pasaba todo el tiempo endrogado, borracho. Pasaba por aquí en motora, porque yo vivía, en ese tiempo vivía en el barrio La Yuca. Pasaba en motora en esas condiciones. Jamás me hubiera imaginado que el Señor me llamaría, perdonaría mis pecados y me llamaría a ser pastor de aquí de la iglesia. Pero esas son las cosas que Dios hace. Dice la palabra que toma lo vil y lo menospreciado. Así hizo conmigo. Yo no quería saber de Dios. Mi mamá me obliga, porque venía toda la familia, y llego con esa mentalidad. Y entro en el templo anterior, y estoy ahí, estos aleluyas están bien locos, son ignorantes, que no venga, le dije a mami que no venga aquí a hablarme con cosas y lengua y cosas que revolucionan, porque me voy. Me senté en la última fila, y allí, así. Y allí mirando al pastor, y el pastor entró en gabanadito como estoy yo. Y dije, tacho, se está bajando un billete aquí de esta gente. Se está jugando a los chavos, porque eso es lo que yo decía. Y si este fuera aquel templo, yo estaba como por allí, donde está Virgen. Me acuerdo. Y el pastor empieza a predicar la palabra, pero Dios obviamente tenía propósitos. Como yo hemos orado en esta iglesia, ¿sabes? Para que Dios tenga propósitos contigo. Y llevamos tiempo orando por ti. Y como Dios tenía propósitos, estoy allí con todos esos pensamientos, empiezo a predicar la palabra del Señor, como estoy haciendo hoy. Y el Espíritu Santo empieza a darme convicción de mi pecado, de mi necesidad y de mi vacío. Porque nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos ni podemos engañar a Dios. Y yo allí, y empiezo a predicar la palabra y esa convicción de la necesidad de Dios. Y cuando hacen el llamado, yo me agarré de aquella silla. Y yo dije, este hombre tiene un poder de convencimiento. Ay, Padre, con razón. Porque yo no podía ver a Dios. Yo veía al hombre. Yo creía que era una cosa de hombre. No, pero era una cosa de Dios. Pero me agarré ahí. Me agarré y resistí el llamado del Señor y me fui sin entregar mi vida a Cristo. Pero yo siempre digo que cuando Dios pone su mirada en uno, tú podrás correr todo lo que tú quieras, pero tú sabes qué, Él te va a alcanzar. Él te va a alcanzar. Yo de hecho, él estaba en una motora para un fin de semana de esos locos en Combate, una playa de Puerto Rico. Iba a comprar drogas para ese fin de semana. Iba a las millas en la motora. Y entonces me encuentro con un bache y la motora cogió por un lado y yo para otro. Y ahí me paraté, quedé en el piso, el cuerpo no me respondía. Me recogieron, me echaron en la parte de atrás de una pick-up, me llevaron al hospital Dr. Pila. Allí estuve, salí después del tiempo, allí las piernas en yeso, las piernas baratadas, brazos allí en aquella cama, todo adolorido. En aquella cama. Creo que soy yo el que está pensando en aquella cama. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y estando allí en eso, yo sabía que no podía seguir como yo iba. De momento llega mi mamá, prepárate que la hija del pastor viene a visitarte. Y yo me enfogoné. Si yo te he dicho que yo no quiero saber de los aleluyas, eso. Todavía yo decía esas cosas. Y menos una muchacha, yo estaba todo desbaratado allí. Que no se ponga con cosas ahí la aleluya esa. Ella vino, gracias al Señor, no se puso con cosas. Y me invitó a la iglesia, me invitó a los jóvenes. Yo no quería aún ir, ¿verdad? Y como les dije, cuando Dios pone su mirada, viene mi hermanita que tenía como unos 12 años, que ya está con el Señor, ella murió jovencita a los 37 años. Y viene Aisha y me dice, Joel, yo quiero ir a la reunión de jóvenes, pero si tú no vas, mami, no me dejan. Y yo le dije, pues está bien, vamos. Pero todo eso era plan de Dios. Yo llego a los jóvenes y yo veo a esos jóvenes allí alabando a Dios con el rostro en paz. Y ahí, o sea, yo dije, Señor, si tú eres real, yo te pido que tú me cambies. Porque era un torbellino. Porque el ser humano sin Cristo vive un torbellino.
Lo que pasa es que somos tremendos actores y actrices, pero vivimos en un torbellino adentro. Cuando uno hace una oración así genuina, aunque suena mal, el Señor la responde. Y ya han pasado 40 años y Dios ha sido bueno. ¿Quién me hubiera dicho a mí que yo iba a ser pastor aquí? Imagínate. Y mi testimonio es largo. Yo dormía en un cuarto al lado de donde está mi oficina, porque era un joven con problemas que llegó a Cristo. Y yo dormía en una litera ahí junto con otros locos más. Pero Dios es bueno. Y de tal manera ama a Dios. Y la obra que Jesús hace es maravillosa. Y Dios da en abundancia. Porque aquella que me fue a visitar es mi esposa ahora. ¿Ok? Ella me ganó para Cristo primero, pero rapidito para ella. No pasó mucho tiempo. Rapidito para ella. Fuimos 5 años novios y vamos a cumplir 35 años de casado este año. Dios ha sido bueno. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? ¿Qué tú vas a hacer con ese camino que el Señor abrió? Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los que han conocido al Señor, ¿cuánto pueden dar testimonio de esas palabras? No es que la vida es color de rosa, yo no he dicho eso aquí. No es que los cristianos no van a tener problemas, no, al contrario, cuando uno le entrega su vida a Cristo, vienen problemas por ser cristiano. Pero la presencia de Dios, el perdón de Dios, las promesas de Dios, no hay nadie, absolutamente nadie que las pueda quebrantar. Eso es para siempre. En Juan 6:40 Jesús dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay un mandato del Señor de que se arrepientan, que todos los hombres de todas las partes, en Hechos 17 dice, se arrepientan. Así que yo te pregunto a ti si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes, tú puedes reconocer tus pecados y arrepentirte. Si tú puedes ver a Jesús, como dice aquí, y creer en Él. Dice que a los que le reciben, Él los hace hijos de Dios. Pero tu pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Así que no podemos quitar el pecado del medio. Tienes que reconocer que tú eres pecador. Como siempre digo, repetir una oración no salva, levantar una mano no salva, la primera loseta no salva. Es una decisión del corazón. Y si es genuina, claro, la podemos expresar y nos vamos a gozar contigo. Así que yo pregunto aquí hoy, si aquí hay alguien que ha entendido ese mensaje glorioso de salvación, ese plan de salvación para tu vida, por gracia, gratis para nosotros, pero tan costoso para Jesús. Pero dice la palabra y vemos que todos aquellos que se arrepienten y rinden su vida, sus pecados al Señor, Él les da, como dice aquí Juan 3:16, vida eterna. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que hoy le dice al Señor: Señor, perdóname, te necesito. Soy pecador, soy pecadora. Ayúdame, Señor. Yo sé que vienen preguntas, vienen dudas. No te preocupes. Tú, si el Señor te está llamando, el Espíritu Santo te está mostrando tu necesidad, ríndete a Él, que el Señor se va a encargar. Nosotros como iglesia, en lo que podamos ayudarte y servirte, estamos a la orden, claro está. Pero yo pregunto, ¿habrá alguien aquí hoy que levanta su mano, dice: Señor, rindo mi vida a ti, perdóname, te necesito? No hay otro camino, solamente tú eres el único camino. Pero es necesario que lo confieses públicamente. Jesucristo murió en aquella cruz, desnudo en aquella cruz, y lo hizo por amor a ti. Es importante que tú lo confieses a Él delante de los hombres también. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice: Señor, perdóname, sé que me estás llamando, no quiero salir de aquí sin tomar esa decisión? Dios te bendiga, Dios te ama, eres especial para el Señor. Dios te bendiga, varón, Dios te ama, eres especial para el Señor.
Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Dios está aquí. Dios le bendiga. Esa mano que se levanta allí. Dios le bendiga. Dios le ama. Es especial para el Señor. Dios te bendiga, varón. Eres especial para el Señor. Dios te ama. Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname. Rindo mi vida a ti. Te necesito, Padre. Dios te bendiga. Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? Hoy es día de salvación, claro que sí. Si tú murieras hoy y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al reino de los cielos? La única respuesta válida es, Señor, porque yo me arrepentí de mis pecados. Yo creí en el Hijo de Dios al que tú enviaste. Y la palabra dice que Él me perdonó de todos mis pecados. También hoy es un día especial. Dios te bendiga, Dios te ama. Para regresar a casa, para reconciliar tu vida con el Señor. Habrá alguien más, Dios te ama, eres especial para el Señor. Habrá alguien más que dice, quiero regresar a casa, perdóname, Señor, me alejé. El Señor no te va a preguntar. Cuando yo veo la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, y veo que el padre esperando por su hijo, orando por su hijo, y ve al hijo, dice que corre a él. Y ya el hijo tenía preparado, mira, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero no lo dejó hablar. Lo abrazó y lo besó. Y para cada hijo de Dios que se ha alejado de sus caminos, eso es lo que va a recibir. Yo le voy a pedir a todos los que levantaron su mano que por favor pasen aquí al frente porque queremos orar por ustedes. Todos, por favor. Vamos a dar este aplauso al Señor en el balcón, en la parte de abajo, en la parte de aquí. Que pasen aquí, queremos orar por ustedes. Si quieren, los que los han acompañado, vengan con ellos. No se queden ahí, vengan. ¿Verdad? Los que levantaron su mano. Ya sea para reconciliación, ya sea para entregar su vida. Dale ese aplauso fuerte. Ayúdalos a ellos que ellos vengan. Dios los ama a ustedes. Ustedes son importantes, especiales para el Señor. No hay nadie. Ni nada más importante en este momento. Esta decisión, y damos gloria al Señor por ustedes. Dios les bendiga mucho. Iglesia, extiendan sus manos para orar por ellos. Padre, te damos gracias por estas vidas, Señor, que han tomado una decisión hoy, han pasado aquí. Qué bendición, Señor. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Te pedimos, Señor, que prosperes esta decisión, Padre, que tú los guardes, Padre amado. Sabemos, Señor, que la obra que permanece es la tuya, Señor, la obra de tu Espíritu Santo. Eso es lo que pedimos para cada uno de ellos, Señor. Que sepan también que estamos aquí como iglesia para ayudarles, para servirles, que somos una familia también. Gracias por ello, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús.